Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Entonces, vamos a hablar del propósito, el propósito de vida. Entonces, es muy importante definir qué es lo que voy a hacer con mi vida. Evidentemente todos tenemos pues un tiempo, unas actividades y demás. Entonces, el propósito en la vida tiene varios beneficios. Primero, el propósito nos permite tener una dirección y un enfoque específico. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un propósito, nos implica que nuestra conciencia se enfoque y se enfoque claramente en decir qué es lo que voy a hacer. Entonces tengo dirección y enfoque. Entonces tengo que decidir cuál es el propósito. Entonces, por otro lado, una vez que decido qué es lo que voy a hacer, tengo que definir cuáles son las conductas sugeridas que voy a tener para ese propósito. Y las conductas sugeridas, ¿cómo creen que les llamamos? Le llamamos valores. Es decir, voy a ser honesto, voy a ser eficiente, voy a ser efectivo, voy a ser amigable, voy a ser amable, ¿ok? Y entonces es importante definir eso. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos claro? Nuestra conciencia se enfoca y para tener ese logro tenemos que definir qué es lo que necesitamos tener o qué es lo que necesitamos saber para poder llegar a ese propósito. Entonces, hasta aquí vamos bien. Entonces, tiene como propósito tener claro qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y en esa medida, dependiendo de qué es lo que queremos lograr y qué es de lo que queremos conseguir, entonces tenemos que definir cuáles son las herramientas que tenemos que poseer o las habilidades que tenemos que considerar precisamente para poder conseguir lo que queremos. Entonces, estas intervenciones y estos contenidos tienen como propósito aclarar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, la energía psíquica que le llamamos motivación, es decir, esa energía que desarrollamos, desatamos y desplegamos, tiene que ver con qué es lo que queremos. Entonces la motivación tiene que ver con mucho, tiene varias explicaciones, es decir, tiene varias acepciones, pero lo más importante es qué nivel de energía tengo para conseguir lo que quiero conseguir. Entonces, eso habitualmente y en la calle decimos, ¿qué tan motivado estás? Es decir, ¿qué tanto interés y qué tanta necesidad tienes de cumplir con una situación y qué nivel de esfuerzo y de propósito para superar los obstáculos? Entonces, primero, ¿cómo es posible que alguien pueda encontrar su propósito? ¿Le suena? O sea, como que, ¿qué es lo que tengo que hacer para conseguir saber cuál es mi propósito? ¿Alguien tiene alguna idea de esta situación? Porque primero tenemos que tener ciertas, digamos, metodologías para poder o estrategias para poder descubrir qué es lo que queremos. Entonces, ¿cómo puedes tú saber cuál es el propósito? ¿Qué es lo que se les ocurre? Entonces uno tiene que determinar cómo puedo hacer eso, porque todo el mundo dice, oye, ¿qué propósito tienes? No creo que muchas personas puedan contestar rápidamente cuál es el propósito que tienen en su vida, porque cuando hago esta pregunta habitualmente dicen, pues depende en qué cosa. ¿Sí? O sea, puedes hacer una subdivisión de con la familia, en el trabajo, en la escuela, etcétera. Lo que tú me digas. Entonces, es importante destacar eso, pero decir qué es, cómo puedo conseguir eso o cómo puedo saber cuál es mi propósito. Entonces, uno, pues es reflexionar qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta mucho, qué es lo que te hace sentir satisfecho, qué es lo que te alegra el día, etcétera. Entonces hay una parte que no nada más es una construcción, es la exposición. Entonces cuando tú tienes la habilidad de estarte exponiendo frecuentemente a diferentes estímulos, vas a identificar qué es lo que te gusta y lo que no te gusta, siempre y cuando obtengas un resultado específico. ¿Ok? Entonces, el propósito es, me expongo a ciertas situaciones, estoy exponiéndome frecuentemente a diferentes estímulos de diferente naturaleza y entonces es cuando me doy cuenta.
Entonces, cuando yo digo reflexiona de tus pasiones y hablar de pasión se refiere a tener una sensación de bienestar y una sensación de plenitud que la definimos con este concepto. Entonces, hay muchas personas que pueden decir, pues yo la verdad no he sentido apasionamiento, que digamos así, muy fuerte. Entonces, ese apasionamiento tiene que ver con esa sensación de logro, esa sensación de satisfacción, esa sensación de lo que estoy haciendo, me enfoco profundamente en lo que estoy haciendo y eso me genera una sensación de bienestar, una sensación de honorabilidad que es muy poderosa. Ahora bien, en estos términos tenemos que decir cómo campechaneo eso, porque cuando hablamos de valores son actitudes sugeridas como ser honesto, no decir mentiras, ser preciso, saber cuál es la fuente de donde sacas tu información, etcétera. Entonces, la identificación de los valores es porque se supone que en la ejecución de esas conductas sugeridas a ti te va a reportar una sensación de honorabilidad. Cuando uno es honesto, cuando uno es preciso, cuando uno es puntual, cuando uno es eficiente, cuando se generó poco desperdicio, cuando generaste muchas actividades que tenías que abarcar en un día, pues eso genera una sensación de logro y te hace sentir, como decimos en la calle, que eres bien chingón, que todo lo lograste, que fue súper bien y demás. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes están frecuentemente preocupados por el futuro? El futuro es una proyección que tiene que ver con las sensaciones que estás experimentando hoy, en el aquí y ahora. Entonces, si tú estás construyendo algo, te estás educando todos los días, estás teniendo buenas relaciones interpersonales, tu comunicación fluye, eres eficiente y demás, entonces eso que estás haciendo el día de hoy va a hacer que tu imaginación respecto a la proyección del futuro sea mucho más bondadosa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estoy sentado quejándome de todo lo que me sale mal, de todo lo que no he conseguido en mi vida, de todas las personas negativas con las que me estoy relacionando todos los días, es muy fácil y muy frecuente que la proyección del futuro tenga que ver con el nivel de malestar que estoy experimentando en el aquí y ahora. Es decir, si hoy día tuve un día miserable, cansado, fastidioso, aburrido, ¿cómo creen que va a ser la proyección del futuro? Pues de la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque voy a simplemente desplazar y proyectar lo que estoy sintiendo en el aquí y ahora. Ahora bien, si hoy me educo, hoy hago cosas espectaculares, me funcionan, me salen bien las cosas, me siento pleno, me siento sonriente, me siento animoso, me siento confortable, muy probablemente la proyección de mis percepciones hacia el futuro va a ser de la misma naturaleza, es decir, va a ser animosa, va a ser entusiasta, etcétera. Entonces, eso es importante. Por otro lado, es importante destacar lo que siempre les pregunto, tenemos que estar anotando. ¿Por qué? Porque es importante tener un registro. Cuando tenemos cierto nivel de inspiración y empezamos a revisar lo que escribimos cuando nos sentimos positivos, nos vamos a dar cuenta que tenemos un gran potencial. Habitualmente tenemos que ir alargando y ampliando estos estados de inspiración en donde nos sentimos plenos, nos sentimos inteligentes, nos sentimos amados, nos sentimos que somos importantes, etcétera. Entonces, cuando logramos esa sensación, no hay que desperdiciar esa energía y esa aportación y ese proceso creativo. Lo que es sugerible es estar anotando cosas cuando estamos positivos. Cuando estamos negativos, pues yo supongo que lo saludable sería cuando estamos negativos y cuando estamos mal viajados y estamos en un trip que no nos gusta, pues queremos olvidar ese día. Cuando tenemos un día terrible, fatigoso, desagradable y demás, lo que más queremos es que desaparezca ese día, queremos borrarlo, pero no debería de ser de esa manera. Cuando algo no sale bien, tengo que revisarlo, es decir, cuando algo me sale muy bien, tengo que tener un registro para poder recordar
qué fue lo que hice o con quién conviví o cuál fue el procedimiento que me llevó a esa sensación. Y una vez que hago eso, tomo mis notas. Ahora, por otro lado, el día en el que todo es terrible, en el que me sentí muy mal, también hay que tener un registro. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar qué fue lo que no salió bien, lo que no estaba bien presupuestado y lo que no quedó a nuestra conformidad absoluta. Y entonces cuando podemos hacer eso, nos permite hacer esas modificaciones, esos arreglos, esas situaciones que pueden ser valiosas para una situación posterior. Entonces, los propósitos pueden cambiar y pueden ser de diferente naturaleza, con la familia, con las causas personales, causas sociales, búsquedas de autoconocimiento, paz interior, etcétera. Hay una infinidad de cosas que en teoría deberíamos de atender en términos de propósito, lo que se pareciera más frecuentemente. Entonces, básicamente ese es el grueso de la información general. Voy a estar aquí pues para que me pongan algunas inquietudes y contestar algunas preguntas respecto a lo que acaban de escuchar. Esto ya es parte de lo que se va a quedar en un contenido, esto ya está siendo registrado y lo voy a subir y vamos a dar pie a pues grabar una parte de lo que estemos, de lo que ustedes tengan algunas dudas para ver si en esas dudas puedo aportarles un poco más de valor en algunos conceptos. Alguien respecto a lo que acabo de decir, ¿tienen alguna duda o alguna inquietud que quisieran que yo ampliara respecto a esto que acaban de escuchar? A ver, estoy listo para que me pongan por ahí alguna inquietud de lo que acabo de decir. Creo yo que es uno de los elementos más importantes, la búsqueda de propósito. ¿Por qué? Porque nos hace dejarle de prestar atención a lo que nos sale bien y entonces prestarle atención a lo que queremos. Entonces, eso es muy importante. Entonces, tenemos que registrarlo de esa manera. Entonces, los propósitos tienen que ver con una necesidad específica y con un resultado específico, ¿sí? Entonces, así es lo que tenemos que hacer y evidentemente el llevar registro es muy importante en todos los términos, pues precisamente para que no nos olvide.